Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Nos acompaña Henry Falcón, gobernador del estado Lara, como siempre, bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. Gobernador, aunque no se tiene la fecha conocida públicamente, sabemos que estamos cercanos a un proceso tan importante como elecciones parlamentarias. Usted siempre ha sido un promotor del diálogo, muchas veces incluso incomprendido por quienes no creen en ese camino para la Venezuela de hoy. ¿Cómo avanza la propuesta alternativa para las parlamentarias, entendidas como las que no provienen del PSV, del Gran Polo Patriótico, y la manera en que el país esté entendiendo el concepto de unidad? Fíjate, yo creo que se viene haciendo un trabajo muy arduo desde la Mesa de la Unidad Democrática, todas las organizaciones políticas, incluso los factores sociales que nos apoyan, de cara a consolidar una plataforma de candidatos que con la legitimidad que les da la calle puedan representar sin duda alguna una alternativa para que desde el Parlamento podamos iniciar lo que espera la mayoría de la población, las grandes transformaciones, la reinstitucionalización del país, generar la confianza en función de rescatar la gobernabilidad y construir la paz que alcance a todos los venezolanos. Yo creo que ya en estas últimas horas se deben tener listos todos los consensos. El éxito de las primarias debe venir seguido del éxito de la tarjeta única, del comando único, de una campaña única y la construcción de un mensaje que sume, que articule, que no divida, y un mensaje que esté dirigido a todos los sectores sin excepción, pero especialmente a los sectores más pobres. Un mensaje que a su vez recoja el sentimiento de ese patrimonio que es la unidad para los venezolanos, pero que también proponga, que también presente propuestas en concreto frente a la crisis económica y frente a los grandes desequilibrios sociales que se viven en nuestro país. ¿Qué posibilidades hay de la tarjeta única y cuál es la conveniencia concretamente? Yo creo que la tarjeta única, que respaldamos casi todos los partidos de la Unidad Democrática. ¿Usted cree que se va a dar? Yo creo que sí, por una razón de lógica, de sentido común. Creo que racionalmente frente a la gente, frente al país, nos interesa mostrarnos verdaderamente cohesionados y que no mostremos dispersión, que no sea ese un lugar de desencuentro, sino por el contrario, un espacio para poder mostrar que ese patrimonio que hoy día es la unidad venezolana tiene un compromiso y una responsabilidad seria con el país en estos momentos de crisis estructural, no solamente económica, sino también política y social. Esta silla donde usted está sentado es una silla que simboliza ante el país pluralidad. Todos los días en este set de entrevistas pasan personas de distintos signos políticos. Ayer a esta misma hora estaba Jorge Rodríguez, decía con respecto a la fecha y la necesidad de que se conozca cuanto antes cuándo serán las elecciones. Él decía, estamos listos para ir a elecciones mañana, cuanto antes más nos conviene. ¿Qué importancia tiene para usted la controversia de los sectores que están exigiendo que se sepa lo antes posible la fecha? Es que eso le da no solamente certeza, sino confianza al elector, al país. Leía unas entrevistas que le hacían a Tomás Guanipa y decía Tomás, de la fecha de las elecciones y de las decisiones del Consejo Nacional Electoral también depende la paz de Venezuela. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe interpretar esa expresión de calle que se realizó el sábado pasado, donde no solamente se aboga por la liberación de los presos de conciencia, sino también que se aboga porque el Consejo Nacional Electoral interprete de manera real, de manera efectiva, un sentimiento que es el clamor o que se constituye en el clamor de la mayoría de los venezolanos. Una fecha definitiva. Nosotros, no obstante a ello, estamos preparando todos nuestros cuadros. Decía que esa toma de conciencia debe venir acompañada de la toma de calle. La toma de calle en sus diferentes expresiones. La calle a través de concentraciones, la calle a través de las manifestaciones. Yo participo de la calle en el camino diario, de la calle en la escuela que nos ha dado la práctica
de entendernos permanentemente con los sectores populares, con los sectores de barrio, con los sectores de campo, con la clase media y con todos sin ninguna excepción. Pero esa metodología, aunado a esa táctica que para nosotros es la unidad, en el marco de esa estrategia electoral, debe surtir frutos importantes frente a las grandes expectativas que tiene la mayoría de los venezolanos. Gobernador, me valgo de esa palabra que acaba, o esa expresión que acaba de citar, grandes expectativas. Desde el punto de vista racional, incluyente, realista, de una sociedad a la que se invita a votar para unas parlamentarias, ¿qué expectativas se deben abrigar? ¿Qué expectativas de cambio? Porque, bueno, vendrá el torneo de promesas una vez que se inicie formalmente la campaña, pero ¿hasta dónde puede llegar la motorización, el impulso de cambios ante la situación que hay en el país, para que la gente sepa para qué va a servir su voto? Mira, lo primero, Eduardo, para nadie es un secreto que vivimos en un estado de crisis económica, un estado de crisis política, de crisis social, que de alguna manera nos presenta en una situación de incertidumbre que debemos derrotar, porque la incertidumbre genera desesperanza, genera desconfianza, ahuyenta las inversiones y por supuesto se configura una escena que no queremos ninguno de los venezolanos. Esto puede generar otros escenarios, cosa que nosotros hemos venido alertando sobre ellos. ¿Para qué sirve entonces ese espacio de la Asamblea Nacional? Primero, para generar una verdadera institucionalidad en el país, instituciones autónomas, independientes, confiables, que permitan de verdad que fluya el equilibrio de los poderes y que podamos entonces renovar, reconstruir la democracia para que podamos acabar con la polarización, con las políticas sectarias que han promovido el odio y poder construir la reconciliación, la paz, la credibilidad y por ello entonces poder reactivar el aparato productivo para poder derrotar los grandes males que hoy está pasando la República. Y hablemos de esos grandes males que hoy está pasando la República. Se está avanzando. Hemos comenzado a recorrer los caminos para resolver progresivamente los grandes males que está pasando la República. Tenemos que comenzar por reconocer todos, chavistas o no, que la situación es de tales características para iniciar el camino de la solución. ¿O estamos perdiendo tiempo en el discurso, en la confrontación? Yo creo que, fíjate, la mayoría de los venezolanos no quieren entre nosotros peleaderas y confrontaciones. De allí que nosotros estimamos que es el tiempo de la rectificación, no de la confrontación. Hemos venido insistiendo en la necesidad de exhortar al Ejecutivo Nacional, al gobierno, a que tenga una apertura, que deje de fustigar a la empresa privada, que entienda que esa empresa privada hoy puede ser su aliado fundamental frente al problema más crítico que tenemos, que es el problema económico, que genera, decía, no solamente incertidumbre, sino también desasosiego en la población. Fíjate lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los productos regulados. Los productos regulados comienzan a desaparecer del mercado. La presión que hace el dólar frente al bolívar prácticamente hace inasequible que una persona pueda asumir bienes de primera necesidad. En razón de ello, la gente se comienza a desplazar de los productos no regulados a los productos regulados. ¿Eso qué va a generar como consecuencia? Que vamos a tener más colas, vamos a tener más problemas, van a seguir desapareciendo productos del mercado, que no solamente estamos hablando de la comida, ya el problema se ha trasladado a los medicamentos, a los insumos para la construcción, se ha trasladado a los autopartes e incluso tenemos serios problemas de servicios como el servicio de energía eléctrica, el gas doméstico, y creo que sobre esta situación que puede en un momento dado tener un desarrollo, decía, que convoque a unos escenarios sociales no deseados por ninguno, el gobierno nacional está obligado
obligado por el interés de Venezuela en aperturar espacios para la concertación, explorar por la vía del consenso junto al sector privado salidas para poder resolver el problema económico que genera a su vez grandes desequilibrios en el orden de lo social. Y hablando de esas salidas, ¿cuál es el gran desafío para cualquier político donde actúe frente a un pueblo que quiere creer en ese político como bisagra, como puente, como intermediador entre los problemas y las soluciones? Porque cuando una realidad habla tan fuerte, el discurso político tiene que justificarse y tiene que ser muy realista. Seguimos, gobernador. No sé si quiere comentar algo al respecto y pasar a la pregunta que quedaba pendiente. No, simplemente que en este caso, como en otros, actúe de manera transparente, abierta y responsable el Poder Judicial venezolano. Así como se hace justicia con este señor presuntamente involucrado en un crimen acá en Venezuela, yo creo que la mayoría de los venezolanos también abogamos porque se haga justicia y se respete los derechos de quienes hoy están privados de libertad, que nosotros consideramos presos de conciencia. Ese fue el objetivo de las manifestaciones del día sábado, como también pedir la celeridad al Consejo Nacional Electoral en cuanto a la convocatoria del proceso electoral para las parlamentarias de los próximos meses. Quisiera que utilizara las cámaras de Venevisión para lo que yo le planteaba en cuanto al gran desafío de la dirigencia política donde se ubique, gobierno, oposición, como se le llame, en la necesidad que tiene la gente de creer y en verle utilidad al rol del político en Venezuela. ¿Cuáles son los grandes desafíos que hay que superar? Mira, yo digo que el gran desafío que tenemos los políticos hoy día, como verdaderos intermediarios de la población, es no solo abogar con responsabilidad y con humildad, sino también con objetividad y con sensatez, habilitando el sentido común y la racionalidad para que siempre pongamos por delante los intereses de Venezuela y no los intereses de nuestros partidos o nuestros intereses personales. La situación del país es compleja, es delicada. Nosotros apostamos al entendimiento, a la concertación, a los consensos, pero especialmente apostamos a la gobernabilidad y a la reconciliación del país. Creemos que hoy día quienes actuamos en funciones de gobierno, pero que somos actores de la política, tenemos una gran responsabilidad frente al país y especialmente frente a la historia. Henry Falcón, ¿cómo ha percibido la situación del país en su vehemente empeño por ir por el medio de manera incluyente? La gente comprende que es posible un país con el protagonismo, la participación de todos más allá de los distintos perfiles ideológicos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque quizás en un ambiente polarizado no resulta fácil llevar adelante un mensaje como este. Bueno, no ha sido nada fácil, pero yo me he declarado en permanente apostolado en función de lograr que conciliemos posiciones frente a la crisis que vive el país. He dicho, no soy preso, ni seré jamás, de los radicalismos y los extremismos, ni de un lado ni del otro, que siempre serán minoría. La gran mayoría del país lo que aspira es que nosotros, quienes hacemos gobierno, resolvamos sus problemas o hagamos propuestas concretas frente a la situación de crisis que vive el país. La gente apuesta a la paz, apuesta a que nos reconozcamos, nos respetemos y nos reconciliemos como hermanos. Y esa debe ser una misión de cualquier político de hoy. Nosotros debemos trascender a la mezquindad, al sectarismo. Y así lo hemos hecho. Y por eso, desde Lara, con todas las diferencias que podamos tener con algunos sectores, algunas de percepción, otras diferencias de fondo, pero en fin de cuentas yo gobierno para todos. Yo gobierno para los que votan por mí, pero también debo gobernar en la misma intensidad o con la misma intensidad para los que no votaron por mí. De manera que es una postura incluyente sin excluir,
A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de progresismo social y eficiente. Gracias por esta nueva visita y saludos a todo el Estado Lara. Muchas gracias, Eduardo. Así será.